Y hoy de lo que tenemos que hablar, el tema es complicadete, ¿vale? Porque de lo que vamos a hablar es de por qué las cotizaciones sociales sí que son impuestos. Porque esto es una cosa que me ha puesto mucha gente en el último vídeo que he hecho, que es: repite conmigo, las cotizaciones sociales no son impuestos. Y es como, ¿seguro? ¿Seguro que no son impuestos? Y entonces contacté con Lo Pintan. Y vamos, este vídeo sale gracias a toda la información que Lo Pintan me ha pasado, que es descomunal. En algunos puntos me tengo que poner un poco técnico porque si no, no hay manera de explicarlo. ¿Vale? Es que no hay manera. Entonces, lo primero que hay que decir, ¿vale? Y es, toda la gente que dice, no, es que estas contribuciones, ¿no? Las cotizaciones a la seguridad social, no son impuesto como tal. Vale, lo primero. ¿Qué tipo de impuestos hay? Hay tasas, hay contribuciones especiales y luego hay tributos o impuestos, ¿vale? Perdón, esos son los tres tipos de tributos. Tanto las tasas como las contribuciones especiales son pagos a la administración que requieren de una actividad por parte de la administración. Por ejemplo, un ejemplo de una tasa es cuando tú pagas para matricular un coche, ¿vale? Es decir, requiere una cierta acción por parte de la administración. Ojo, que no significa que lo que tú pagues sea lo que cuesta el trámite, ¿vale? Tú pagas más de lo que cuesta el trámite, pero tú pagas para que ellos hagan un trámite, ¿sí? Vale, en el caso de las cotizaciones a la seguridad social, no se da ese caso. No ocurre. Tú pagas, pero no para que se dé ninguna acción por su lado, ¿vale? Entonces, lo que tienen los impuestos, ¿qué es? Que no hay contraprestación y que están relacionadas con la capacidad económica del contribuyente. Eso es lo que tienen en común todos los impuestos, ¿vale? Y ahora vamos a la otra parte. A los que dicen no, es que la seguridad social realmente es un seguro, ¿vale? Y aquí hay varias cuestiones. Y es, la primera, en Estados Unidos ya hubo un juicio relacionado con esto. Hubo un juicio de los Amis, porque los Amis, por religión, tienen prohibido asegurarse. Y llevaron al gobierno estadounidense a juicio para decirles que si las contribuciones a la seguridad social eran un seguro, ellos no podían pagarlo por una cuestión religiosa. En el juicio quedó más que probado que eran impuestos. Y los Amis dijeron, vale, pues entonces lo pagamos. Es decir, no tenemos problema en pagarlo siempre y cuando sea un impuesto y no un seguro. Dijeron, vale, pues es un impuesto. Ah, pues lo pagamos. Bien. Pero es que, seguimos. El propio Tribunal Supremo, en 1991, estableció que la propia seguridad social había evolucionado dejando atrás el concepto de seguro social para convertirse, y cito literalmente, en uno más de los servicios imputables al Estado que éste viene obligado constitucionalmente a prestar, cualquiera que sea su fuente de financiación. Se trata, pues, de un subsistema dentro del sector público, el cual se financia a través de las cotizaciones sociales. Vale. ¿Qué ocurre? Que además los seguros tienen una cosa que establece una relación entre lo que tú aportas y lo que tú recibes. Siempre, en todos los seguros, el principio de contributividad se tiene que cumplir. ¿Bien? En el caso de las cotizaciones no ocurre. En absoluto. Porque tú puedes tener el caso, por ejemplo, de la primera persona en Estados Unidos que cotizó a la Seguridad Social, que pagó $50 y recibió más de 25.000. No hay absolutamente ninguna proporción entre las cotizaciones que tú has pagado y la contraprestación que has recibido. Además, por ejemplo, en el caso de España, cada vez las cotizaciones sociales, que cada vez son más altas, te dan cada vez derecho a una pensión más baja. Es decir, tienes recortes sobre años de cálculo, recortes sobre el periodo mínimo que tienes que cotizar y recortes como pueden ser, por ejemplo, la pensión máxima. Es decir, que las tributaciones no están topadas, pero la pensión máxima sí que lo está, ¿no? Bien. De hecho, esto no lo digo yo. El Constitucional, en una sentencia del año 1992, ya señaló la pérdida del principio de contributividad de tal forma que de ninguna manera es posible comparar la cotización social a una prima de seguro.
Y el otro argumento también era que no, claro, es que es de carácter social. Su carácter social permite que no se pueda encajar como un impuesto. Mientras que hay otro montón de servicios considerados sociales, como son la educación o como son la sanidad, cuya financiación no deja de ser considerada un impuesto por muy sociales que sean, con lo cual ese argumento no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, ahora que sabemos que no es una tasa, que no es una contribución especial y que no es un seguro, y para los que sigan pensando que puede ser un seguro, por favor que alguien me indique dónde están las condiciones particulares y las condiciones generales relativas a la seguridad social, porque ya os lo digo yo, no están en ninguna parte, ¿vale? Otra de las cuestiones principales que tiene un seguro es un contrato de seguro, donde las condiciones vienen claramente especificadas. Bien. Y ahora vamos a ir al... Claro, porque el que no sea lo que esta gente dice no quiere decir que sea un impuesto. Yo eso lo entiendo. Así que ahora vamos a ver por qué sí que es un impuesto, ¿vale? Lo primero es la definición de lo que es un impuesto, ¿vale? Y aquí voy a citar la definición legal que viene en el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria. Y cito: los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Este párrafo lo que nos viene a decir son cuáles son las características que tiene un impuesto, ¿vale? Y lo vamos desgranando. El primero, lo que hablábamos, ¿no? Prestaciones exigidas por una administración pública. ¿Esto qué implica? Que son ingresos de naturaleza pública. En el caso de las cotizaciones, son exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo pintan, ¿cómo está? Muchas gracias. Y como tal, son un ingreso público. Vale. Bien, seguimos. Son prestaciones de naturaleza pecuniaria. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué dinero? ¿Vale? A que lo que se pide es dinero. Efectivamente, las contribuciones a la seguridad social son dinero que se hacen normalmente por transferencia o por domiciliación o directamente desde tu empresa. En el caso de las contribuciones a cargo de la empresa. Bien. Sujeto al principio de reserva de ley. Los impuestos deben establecerse en una norma con rango de ley. En el caso de las cotizaciones, en la Ley General de la Seguridad Social se establece que las cotizaciones son obligatorias en todos los regímenes del sistema y que las bases y tipos se esclarecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que están incluidos en una norma con rango de ley. Bien. ¿Qué más deben ser los impuestos? De carácter coactivo. ¿A qué hace referencia esto? El deber de contribuir. Son obligatorios y exigidos de forma unilateral por el Estado. Y las consecuencias de no pagarlos son recargos y sanciones. En el caso de las cotizaciones, obviamente son obligatorias, está en la Ley General de la Seguridad Social, y una vez realizado el hecho imponible, que viene a ser trabajar, automáticamente nace la obligación de cotizar, no quedando margen alguno para tú decidir la voluntad de la obligación de pago, ¿vale? Es decir, tú no tienes opción de decir no pago, o pago más o pago menos. Esa opción no existe. Y evidentemente las consecuencias de no pagar pues, son sanciones y son recargos. Y luego este párrafo también hablaba de la finalidad, ¿no? Con el fin primordial de obtener los ingresos para el sostenimiento de los gastos públicos. En el caso de la seguridad social, su finalidad actualmente es la de financiar la seguridad social. Anteriormente, en lo que se llamaba la hucha de las pensiones, lo que hacía es que se utilizaba todo el excedente de la Tesorería General de la Seguridad Social, se cogía ese dinero y lo que hacía es que no se metía en un cerdito, no había una hucha, y lo que hacía es que se compraban bonos del Estado. Es decir, básicamente se financiaba el Estado con cargo a la seguridad social. Mientras que ahora, que es deficitaria, se hace lo contrario. Se utilizan los presupuestos generales del Estado para cubrir la deuda pendiente de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto es el mayor ejemplo de las trampas al solitario. ¿Vale? Literalmente es el mayor ejemplo. Es como si yo me cojo dinero del bolsillo derecho, me lo meto en el izquierdo y digo que estoy teniendo beneficios. No, tienes el mismo dinero, lo único que estás haciendo es cambiarlo de bolsillo.
¿vale? Pero es para que se entienda tanto el tema de la hucha como lo que se está haciendo ahora. Bien. Ha quedado claro que las cotizaciones cumplen con todas, absolutamente todas las características de lo que la agencia tributaria define como un impuesto. Bien. Y ahora vamos con los elementos esenciales de los tributos, es decir, cosa que todo impuesto tiene que tener para ser considerado impuesto. Hecho imponible, es decir, ¿qué es lo que se está grabando con impuestos? Que en este caso es el trabajo. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Bien. El tipo de gravamen. Porcentajes aplicables a contingencias comunes, profesionales, desempleo, también está claro. El tipo que se paga también está claro. La cuota. Cantidad resultante de aplicar los porcentajes a la base de cotización. Es decir, pues si tú de desempleo pagas un 5%, yo te aplico el 5% a tu salario bruto y eso es lo que tienes que pagar. También está clara la cuota. Sujeto activo, el Estado, en este caso a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y el sujeto pasivo, el empleado y el empleador, cada uno con sus porcentajes. Es decir, que las cotizaciones sociales tienen todos los elementos esenciales de los tributos y todas las características esenciales de los tributos. Pero es que además, ahora ya por ir a todavía más fuentes que reafirman esto, el Tribunal Constitucional ha admitido la naturaleza tributaria de las cotizaciones sociales, descartando que se traten de una figura distinta, porque materialmente son impuestos. Además, ha descartado que el contribuyente reciba alguna contraprestación obligatoria. En la sentencia del 22 de noviembre de 1983, en cuyo caso señala que no existe una relación automática entre la cotización y la prestación a percibir. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que cuando tú pagas IVA, que no tienes una contraprestación asociada directa, en este caso, el Tribunal Constitucional confirmó que tampoco existía esta contraprestación en el caso de las cotizaciones sociales. Es decir, porque no hay una proporción entre lo que tú pagas y lo que tú recibes. De hecho, Fernández Pavés muestra la ausencia de tal relación, apuntando la existencia de las pensiones mínimas y máximas y que están obligados a cotizar no solo los trabajadores, sino también los empresarios, quienes no recibirán beneficio alguno por parte de la administración. El Tribunal Constitucional liberándose de futuras reclamaciones ante lo que ya sabía que iba a venir, evidentemente. Bueno, en definitiva, existen fuertes argumentos que demuestran que las cotizaciones sociales tienen una naturaleza tributaria. Es más, el señalado desfase de las tesis jurídico-privatistas y el debilitamiento del principio de contributividad implica que no existen motivos jurídicos de peso para negar la naturaleza tributaria de las cotizaciones. Diversos autores llegan a sugerir que son solo causas políticas las que impiden dicho reconocimiento. Y ahora vamos a un par de fuentes más que también confirman que esto es un tributo. El comité de personas expertas que elaboró el libro blanco sobre la reforma tributaria en el año 2022 incluyó las cotizaciones sociales en la carga tributaria que la ciudadanía tenía que soportar. Es decir, está incluido como otro impuesto más. Y la Comisión Europea, también en la publicación del Taxation Trends de la Unión Europea, en una metodología que excluye los ingresos de naturaleza no impositiva y considera como ingresos impositivos las cotizaciones sociales. Es decir, el Tribunal Supremo, el Constitucional, la propia agencia tributaria y la Comisión Europea, todos están absoluta y totalmente de acuerdo en que las contribuciones a la seguridad social son impuestos. Es así de sencillo. Y todas las fuentes las voy a dejar por ahí, para que las podáis tener y las podáis consultar. Y veáis que no me lo estoy inventando.